Estudiantes de la ciudad escolar Confenalco de grado noveno, sean todos bienvenidos a este nuevo video de la ruta pedagógica que desarrolla la ciudad escolar Confenalco en este tiempo de la educación con ayudas virtuales. Estamos en el segundo periodo académico. Vamos a desarrollar la quinta guía integradora de aprendizaje. Recordemos que la guía número 3, la guía número 4 y ahora la guía número 5 pues hacen parte de este segundo periodo académico. Pero antes de iniciar con la temática, vamos a hacer nuestra oración como la hacemos de costumbre en la ciudad escolar Confenalco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estudiantes, vamos a disponer nuestros corazones, nuestra vida a Dios, para que Él sea quien nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dentro de esta oración también vamos a reflexionar el proyecto de valores que desarrolla la ciudad escolar Confenalco. Para este año 2020 estamos desarrollando el valor del trabajo en equipo, que nos invita a la unión, que nos invita a la fraternidad, que nos invita al compañerismo, que nos invita a la amistad, y más que todo en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, en donde es importante las fuerzas en conjunto. Es una actividad o es una situación que es de todos. No podemos estar desunidos. Y el Papa Francisco, en una bonita reflexión hace un tiempo atrás, nos decía que en esta barca vamos todos, y eso quiere decir que estamos invitados a la unión, la fraternidad, el compañerismo, el trabajo en equipo. Significa también que la ayuda del otro, que la otra persona es importante en cualquier situación de nuestra vida. No solamente este valor es aplicado en el colegio, sino también es aplicado en nuestra familia, en el lugar donde cada uno se encuentre. Por eso, de allí la importancia de forjar en cada uno de nosotros los valores éticos y morales que nos ayuden, a la construcción de una sociedad más humana y más justa. Dice también la oración que realizamos en la arquidiócesis, nosotros los sacerdotes y cada una de las parroquias. Entonces, con esta oración y con esta breve reflexión del trabajo en equipo, vamos a iniciar entonces con nuestra guía número 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nuestra guía número 5 pues tiene por nombre Alianza y Proclamación de los Mandamientos, junto al tema Pecados Personales y Sociales del Pueblo de Israel. Entonces, para entender un poco esta temática, vamos a tener en cuenta varios conceptos que nos van a ayudar a comprender. Ahí en su guía están algunos conceptos, yo voy a ampliar otros, los voy a explicar y ahí vamos a entender un poquito mejor. Bien, antes que nada cuando nos hablan de mandamientos, de alianza, de pueblo de Israel, siempre vamos a iniciar con el Antiguo Testamento, que es la parte de la Biblia y los libros que nos van a narrar cómo nació el pueblo de Israel, cómo se formó, su salida de Egipto, su camino por el desierto, la proclamación de la nación como Israel, los reyes de Israel. Ahí vemos al rey David, el rey Salomón, los líderes religiosos que tuvo Israel. El principal, quien es el que lo saca de Egipto, que es Moisés. Tenemos a muchísimos profetas también que anunciaron la palabra. Entonces Israel es un pueblo rico en cultura, rico en historia y rico en religiosidad. Entonces esa historia
religiosa, pues la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nos hablan de alianza, siempre nos vamos a tener en cuenta que la alianza es como un compromiso, como es un pacto, un acuerdo entre dos o más personas. En este caso, alianza entonces hace referencia al pacto de Dios con el pueblo de Israel. Habíamos visto en el primer periodo, cuando vimos el tema de la moral bíblica, también vimos un poco los mandamientos, y que esa alianza hace referencia: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces es un compromiso pactado entre el pueblo de Israel y nuestro Dios. Cuando nos hablan de pecado, ¿qué es el pecado? De pronto uno dice, el pecado es una acción mala, el pecado es ir en contra de Dios, o el pecado es malas acciones o malos pensamientos. Todos esos conceptos son malos. Pero ¿qué es el pecado? Entonces el pecado primero es una falta contra la razón, es una falta contra la conciencia recta y es una falta contra la verdad. Porque el pecado, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, es el rechazo libre a la voluntad de Dios. Es el hombre que libremente rechaza a Dios. Dios que nos da su voluntad, Dios nos da sus mandamientos, Dios nos da sus mandatos, pero el hombre libremente, de su propia decisión, se aparta de ese camino o se aparta del plan de Dios y rechaza. Por eso el pecado entonces es el rechazo libre a la voluntad de Dios. Cuando nos hablan de pecado, pues vamos a encontrar que en Israel se habla de pecados personales y pecados sociales. Entonces, el pecado personal, pues obviamente es toda acción contraria a Dios realizada por un acto humano o por una acción humana nuestra. Los pecados sociales de los que habla el pueblo de Israel pues hacen referencia a esas faltas que de cierta manera repercuten en la comunidad y que afecta a la comunidad o afecta a la sociedad o afecta al pueblo de Israel. Son esas acciones malas realizadas por una persona, pero que tienen consecuencias a nivel general, que tienen consecuencias hacia la comunidad. Porque muchas veces nuestras acciones nos hacen daño a nosotros mismos y no nos damos cuenta, pero también hay acciones que no solamente nos hacen daño a nosotros, sino que afectan a los demás. Entonces, esa es la diferenciación o los conceptos propios de pecado personal y pecado social. Pero Israel también asociaba estos conceptos de pecado social a toda falta contra Dios relacionada con Él. En el caso de la fiesta, en el caso de la adoración. Entonces, de cierto modo, los pecados sociales del pueblo de Israel estaban relacionados con la falta contra la fe o contra la misma religión o contra la falta de la cultura religiosa que el pueblo de Israel tenía. Entonces, todo ese conjunto de pecados son consecuencia, en primer lugar, de la separación del hombre con Dios. Entonces, esa alianza está fundamentada por los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿qué eran los mandamientos que encontramos en el libro del Génesis? Los mandamientos los podemos entender en primer lugar como el manual de convivencia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel acepta ser el pueblo elegido de Dios, cuando Dios hace esa alianza con Israel, entonces Dios dice, bueno, estos son los mandamientos. Estas son leyes, pero más que leyes, los mandamientos siempre son entendidos como esa voluntad de Dios para el hombre, para que el hombre no se pierda, o esa voluntad de Dios para que el hombre pueda encontrar a Dios. Entonces, los mandamientos de la ley de Dios que encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, son para el pueblo ese manual de convivencia, así como todos en el colegio tenemos el manual de convivencia en el colegio. El pueblo de Israel tenía ese manual de convivencia que en el fondo son los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos son importantes, mis queridos estudiantes, para entender esta temática de alianza, proclamación de los mandamientos y pecados sociales y personales del pueblo de Israel. La alianza la realiza Dios con el pueblo de Israel y esa alianza estaba fundamentada en los 10 mandamientos.
Y los pecados personales y sociales del pueblo de Israel son consecuencias de la ruptura de esa alianza, o son consecuencias de la separación del hombre con Dios, o son consecuencias de faltar a esos 10 mandamientos. Por eso entonces, alianza, mandamiento, pecado personal y pecado social son 4 conceptos que están unidos unos con otros y que se relacionan entre sí. Nuevamente los voy a repetir. La alianza es el pacto de Dios con el hombre. En este caso, el pueblo de Israel. Esa alianza estaba fundamentada, ¿por qué? Por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, recordemos que son dados a Moisés, y Moisés se los da al pueblo de Israel. Y los pecados personales y sociales son las consecuencias de no cumplir los 10 mandamientos, sean acciones, actitudes o pensamientos realizados por una persona que repercuten hacia él mismo o hacia los demás. Les había dicho que los pecados tienen consecuencias o afectan a uno como persona, como el que los hace, pero también hay pecados o acciones nuestras que no solamente nos dañan a nosotros, sino que dañan a la comunidad. De allí que entonces el nombre también de pecados sociales. Entonces, vamos a escuchar atentamente el texto bíblico, que es importante tenerlo en cuenta en este desarrollo, que es el tema de los 10 mandamientos. Enseguida pronunció el Señor todas estas palabras: Yo soy el Señor Dios tuyo, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí, no harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendiréis culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigó la maldad de los padres en los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos, digo, que me aborrecen, y que usó misericordia hasta millares de generaciones, con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare en vano el nombre del Señor Dios suyo. Acuérdate de santificar el día de sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el día 7º es sábado, o fiesta del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas o poblaciones, por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día 7º. Por esto bendijo el Señor el día del sábado y le santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años sobre la tierra que te he de dar el Señor Dios tuyo. No matarás, no fornicarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna que le ha de pertenecer. Bien, mis queridos estudiantes, entonces hemos compartido, ustedes han escuchado el texto bíblico de los 10 mandamientos que tiene el libro del Éxodo en el capítulo número 20. Entonces, este texto bíblico que acaban de escuchar y que lo repito, Éxodo capítulo 20, sirve, o más bien es el texto base de la alianza, porque es el que contiene los mandamientos de la ley de Dios, que como les dije son el manual de convivencia del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra actividad? Vamos a tener los mismos indicadores como de costumbre, el saber, el hacer y el ser. Cada indicador tiene un punto a realizar. Los 2 primeros vamos a ver el tema de los mandamientos, a descubrir en cada uno de ellos cuáles son los pecados que son opuestos a ese mandamiento. Es decir, cuáles son los pecados que hay dentro de cada mandamiento. Eso lo vamos a descubrir ahí. También cuál es la cita bíblica de los mandamientos, el texto bíblico que ya lo han escuchado, entonces ya el que está escuchando el video sabe de qué estamos hablando. Entonces,
descubrir cuál es el texto bíblico, cómo dice el mandamiento y qué pecado vamos a encontrar en cada mandamiento. Ahí vamos a encontrar también en el indicador del ser un taller cooperado, unas 2 preguntitas que van a realizar por grupo cooperado. Ustedes organizan de cómo lo van a hacer, si utilizan el WhatsApp, si hacen una videollamada por grupo y realizan la actividad. Entonces eso va anexo a la nota del ser. Nuevamente lo repito, vamos a encontrar una actividad cooperada de 2 preguntas y ustedes se van a reunir virtualmente, claro está, con cada uno de sus integrantes de su grupo, ya sea por videollamada, ya sea por WhatsApp, o pueden realizar un link personal y ustedes se reúnen y elaboran las 2 preguntas y esa va para la nota del indicador del ser. Entonces las voy a tener en cuenta para la calificación. No olviden también tener todas las normas que se piden desde el colegio, la presentación, la introducción, objetivo, toda esa serie de elementos que van dentro de la presentación de la actividad. Importante las fechas, importante de qué manera voy a colgar la actividad en plataforma. O sea, todo eso es importante porque hace parte del orden que establece la ciudad escolar con FENALCO. Entonces, el Señor Dios establece una alianza con el pueblo de Israel. Esa alianza se fundamenta en los 10 mandamientos. Esa alianza va a tener esos 10 mandamientos como fundamento. El pueblo de Israel va a incurrir muchas veces en acciones contrarias a esa alianza o a esos mandamientos, y eso da origen a lo que se llama pecados personales o pecados sociales, pecados realizados por acciones, actitudes o pensamientos que repercuten en una persona, pero que esos pecados también pueden tener consecuencias hacia la comunidad. De ahí el nombre pecados sociales. Entonces, pero también esos pecados sociales estaban relacionados con el tema de la fe del pueblo de Israel, con el tema de la alianza del pueblo de Israel. Entonces, es una guía que vamos a descubrir los conceptos de pecado, conceptos de la alianza, conceptos del pueblo de Israel. Por eso yo los invito también a que retomen el video de la moral bíblica del Antiguo Testamento, que retomen la guía de aprendizaje que estuvimos desarrollando, porque también tiene elementos que les va a permitir a ustedes como estudiantes pues profundizar. Ahí en la guía van a encontrar unos links también donde ustedes pueden profundizar los conceptos que hemos desarrollado, los conceptos de alianza, de mandamiento, de Israel, de pecado personal, de pecado social, pero también esos links sirven como material de apoyo para el desarrollo de su guía, de su actividad número 5. Entonces, recordemos que ya estamos en las notas finales del periodo con cada una de las guías. Es importante que ustedes las vayan desarrollando. Los que van al día, excelente, pero los que le hace falta por una guía o por 2, los invito a colocarse al día para que todo a fin de periodo esté de la mejor manera para ustedes y con las ganas de seguir laborando en cada una de las actividades. Entonces, tener siempre presente el tema de los 10 mandamientos que encontramos en el Éxodo, porque es el tema que se fundamenta en la moral bíblica del Antiguo Testamento, que ya lo vimos, pero que nos recuerda nuevamente que es el tema de la alianza, cómo se proclama el pueblo de Israel y cuáles son los fundamentos para que Israel sea el pueblo elegido. Ya lo dijimos en Éxodo 20. Entonces, importante Éxodo 20 porque es el tema de la alianza, es el tema de la fundamentación de la alianza, es el tema de los 10 mandamientos y es el tema de los pecados personales y sociales del pueblo de Israel. Entonces, importante tener presente Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, o aprenderse los 10 mandamientos como la ley de Dios. Entonces, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes. Que Dios los acompañe siempre. Amén.